Muy bien. Muy buenas tardes, presidente Aznar, presidente del Consejo de Estado, queridos amigos. En primer lugar, y antes de empezar mi intervención, quiero agradecer sinceramente al presidente Aznar, presidente de FAES, su invitación para participar en este curso de verano de FAES. Es un curso de verano, este Campus FAES, que tiene un reconocimiento muy amplio. Yo creo que acrisolado a lo largo de mucho tiempo y, sobre todo, en muchas ocasiones, lo mismo que FAES en su trabajo permanente, viene haciendo de punta de lanza, trayendo a la palestra temas o llevando a la palestra temas que luego adquieren plena actualidad. Así que, querido José María, querido presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, también, Javier Zarzalejos, secretario general de la Fundación. Y gracias no solo por esta invitación, sino por el apoyo que nos das con la Escuela de Verano de Tarazona, que ya he aprovechado para hablar contigo, y que este año, si Dios quiere, celebraremos el 5º aniversario, y que gracias también al plantel de ponentes que desde aquí, desde FAES, nos aportáis, pues somos, no voy a decir la hermana pequeña del Campus FAES, pero bueno, aspiramos a ello. Ignacio, muchas gracias por haberme, director del curso, también por haberme invitado. Y por último, José Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus cariñosas palabras que, como todos podéis imaginar, están influidas por el cariño y el aprecio que nos tenemos desde hace muchos años. Y ya entrando en materia, durante esta mañana todos ustedes han tenido la oportunidad de escuchar distintas reflexiones sobre la reforma de la Administración, la reforma del sistema educativo o la reforma del Estado vista desde la sociedad civil. Y mañana van a tener la oportunidad de tratar temas de tanta enjundia como la reforma de las instituciones democráticas o las reformas que necesita España. Casi todos estos temas han sido o van a ser expuestos por expertos juristas. Por ello entenderán que en mi ponencia sobre el modelo territorial no la planteé desde una visión jurídica, sino que, primero, porque no soy docta en la materia, y segundo, porque, dada mi condición de presidenta del Gobierno de Aragón, lo mejor que creo que puedo hacer es aportar mi visión, siempre subjetiva, eso está claro, pero de quien se enfrenta día a día a las tareas de gobierno de una comunidad autónoma. No hay duda de que en estos momentos sería poco coherente hablar de reforma del Estado sin plantearnos la salud del modelo territorial. Este configura una parte sustancial del mismo y, además, en estos momentos, este modelo territorial yo creo que está puesto en cuestión como nunca antes lo había estado. Se viene repitiendo hasta la saciedad, y yo es una opinión que la comparto, que en España llevamos tiempo inmersos en una triple crisis. Por una parte, una crisis económica, una crisis social y una crisis institucional. Y seguramente todos estaremos de acuerdo en que cuando las sociedades entran en crisis, inmediatamente tienden a buscar culpables. Y siempre hay culpables de las crisis, eso está claro. Pero en ocasiones esta situación origina que vayan más allá y que conviertan, con mayor o menor razón, a algunos presuntos culpables en chivos expiatorios. Y en España, que somos muy dados a aplicar la ley del péndulo, durante 30 años nos hemos dedicado con fruición a desarrollar el Estado autonómico hasta el punto de que en muchas ocasiones se llegó a afirmar que la consolidación de la democracia en España o el pleno desarrollo del Estado democrático en España iba indisolublemente unido al desarrollo del Estado autonómico. Sin embargo, seguramente siguiendo esa ley del péndulo a la cual hacía referencia hace un momento, la percepción que en estos momentos tiene gran parte de la opinión pública española y, por no decir la publicada, es que las comunidades autónomas somos las causantes de todos los males que afectan a España, o por lo menos de gran parte de ellos, debido no solo a una mala gestión, sino que, incluso yendo más allá, lo que se discute en estos momentos, lo que está abierto, sometido en el debate nacional, es el propio modelo territorial diseñado en la Constitución de 1978. Y en este debate estamos viendo propuestas de lo más variopintas. Desde quienes proponen dos modelos diferenciados en España, uno que sería semejante al actual para las mal llamadas, en mi opinión, comunidades históricas, y otro centralizado para el resto del territorio nacional. O también quien plantea la recentralización de competencias como la sanidad o la educación, con el argumento de que una administración más centralizada es o sería más eficaz y más barata, por no hablar o recordar a quienes defienden el modelo federal, y en fin, algún partido político importante de este país está en ello,
sin ser capaces de explicar a renglón seguido qué diferencias prácticas o cuáles son las diferencias prácticas entre el modelo federal que defienden y el autonómico vigente. Pero antes de seguir adelante, permítanme que les dé algunas cifras que estoy segura que nos pueden permitir tener una visión, cuando menos, no sé si decir más ajustada a la realidad o sí más gráfica de la realidad. Como todos ustedes conocen sobradamente, en la Unión Europea tenemos modelos de administraciones públicas para todos los gustos, desde países con modelos muy centralizados, y siempre que hablamos de países de administración muy centralizada, todos recordamos a Francia, o países con diferente grado de descentralización política y administrativa. Entre ellos podríamos hablar de Alemania, con un Estado federal claramente definido, o de Italia, que aunque no se define como un Estado federal, sin embargo, sus regiones están dotadas de diverso grado de autonomía, teniendo además algunas de ellas un régimen especial. Pues bien, si comparamos el importe del gasto público de algunos de estos países medido en porcentaje de su PIB, veremos que no hay correspondencia entre una menor descentralización y el menor gasto público. Así, en Francia, en el año 2012, su gasto público llegó hasta el 56,6% de su PIB. En Italia, este mismo gasto público alcanzó el 50,7% del PIB. En Alemania, el 45% y en España, el 43,3%. Simplemente no lo valoro, lo dejo ahí como elemento de comparativo. Y si ahora analizamos la distribución entre los distintos niveles de administración de los parámetros españoles en cuanto a gasto público, deuda y déficit, veremos lo siguiente. En España, el ejercicio del 2011, que es el último que el Ministerio de Hacienda ha cerrado, la última consolidación que ha hecho, el gasto público de la Administración central más la Seguridad Social alcanza el 53,4%. Las administraciones autonómicas gastamos el 34,30% y la administración local el 12,30%. Es decir, que la suma de la administración autonómica más la administración local estamos por debajo de lo que supone el gasto de la administración central. Bien, es verdad que la seguridad social tiene un peso muy importante. Por otra parte, si vemos la distribución total de la deuda pública entre las distintas administraciones en el primer trimestre del año 2013, veremos, son datos del Ministerio de Hacienda, que la Administración Central y la Seguridad Social, del 100% de la deuda pública que hay en España, ostenta el 77,80%, que las administraciones autonómicas ostentamos el 18,10% y las corporaciones locales el 4,10%. Y si ahora analizamos el déficit público del año 2012, veremos también con datos de Hacienda que la Administración Central y la Seguridad Social han cooperado al déficit total de España con un 5%, un poquito más del 5%. Las comunidades autónomas hemos aportado el 1,76%, hemos aportado en negativo, lo digo con ironía, y las corporaciones locales el 0,15%. ¿Por qué he querido decir estos datos? Simplemente para que pudiéramos comprobar de forma empírica dos cuestiones. En primer lugar, que los modelos no son más o menos eficaces per se, ni consumen más o menos recursos públicos en función de su nivel de descentralización, sino que, en mi opinión, su eficacia depende de la forma en la que estos sean gestionados. Y, en segundo lugar, con los datos de la economía española, que la aportación de las comunidades autónomas a las cifras de deuda y déficit público son bastante menores que las que proporcionalmente, teóricamente, les corresponderían en función de su participación en el total del gasto público español. Con esto no quiero decir que tengamos que gastar más, simplemente es la foto fija que dejo ahí de cara a debatir después, si quieren, o de cara al debate que está abierto en los medios de comunicación. Estoy segura de que los ponentes constitucionales, cuando redactaron hace ya más de 3 décadas el título octavo de nuestra Carta Magna, nunca pensaron que las tensiones territoriales podrían sobrepasar los límites previstos en dicho título octavo. De la misma manera, dudo mucho que los denominados padres de la Constitución definieran un modelo territorial que pudiera derivar en la ruptura y segregación de algún territorio. Más bien al contrario, una adecuada y no sesgada lectura del título octavo y especialmente de los artículos 143, 148 y 151 certifica que lo que pudiéramos llamar el leitmotiv en la redacción del 78 era muy sencillo.
en el avance o en la construcción del Estado autonómico podían existir dos velocidades en el desarrollo competencial, pero finalmente un mismo punto de llegada en función de la voluntad política de las diferentes comunidades autónomas. Los llamados pactos autonómicos firmados tanto en 1992 como en 1996, 1992, recordemos, Partido Socialista en gobierno, Partido Popular en oposición, 1996, a la inversa, Partido Popular gobernando con alguien que se sienta aquí a mi izquierda de presidente del Gobierno y Partido Socialista en la oposición, pues ambos pactos autonómicos fueron los que permitieron un desarrollo del Estado autonómico armónico y acorde con el espíritu constitucional. Sin embargo, en mi opinión, la ruptura unilateral de esta práctica de consenso en la revisión del Estatuto de Cataluña, cuyo texto forzó los límites constitucionales y dio origen a que algunos de sus artículos, como todos recordamos, fueran o bien anulados o bien reinterpretados por el Tribunal Constitucional, ha originado un daño que casi me atrevo a calificar de irreparable en nuestro bloque de constitucionalidad. A mi modo de ver, el actual debate territorial se está sustentando sobre dos extremos. Por un lado, como ya ha quedado dicho, la triple crisis que vivimos y, por el otro, las demandas siempre insatisfechas de los partidos nacionalistas, que rápidamente olvidaron, tras la aprobación de la Constitución, que la misma era fruto de un pacto político global, que no podía ser revisado a petición de parte sin que perdiera su valor y su esencia. Y afirmo esto con total rotundidad porque parte del actual debate sobre el modelo territorial se está sustentando sobre el olvido, el desistimiento e incluso la deslealtad institucional. No hay parámetros para el debate territorial fuera del armazón constitucional, así de claro y de rotundo. Y cualquier iniciativa en el sentido de la desagregación que se está manejando se hace sobre criterios no constitucionales y, por tanto, fuera de toda legalidad. Una vez llegados a este punto, y aunque algo más tarde vuelva sobre los desafíos nacionalistas, quiero dejar constancia aquí de que, en mi opinión, el modelo territorial definido en la Constitución ha sido útil y sigue siendo válido, y que si algo ha fallado han sido algunos, o muchos o pocos gobernantes, bien porque han querido y quieren ir más allá de lo que las leyes contemplan, bien por ser malos gestores o incluso por sus ínfulas megalómanas. A poco que alguien se proponga un análisis mínimamente serio y riguroso, comprobará cómo las comunidades autónomas han fomentado y garantizado un desarrollo equilibrado del conjunto de los territorios de España, o, por decirlo de otra manera, han minimizado los profundos desequilibrios que existían entre las provincias antes de 1978. No comparto, de hecho, la especie de demonización que últimamente se vierte sobre las comunidades autónomas, que más bien pienso que responde a una crítica sesgada, que solo tiene en cuenta lo ocurrido en el último lustro, seguramente la parte más deteriorada y más negativa de la historia autonómica, y ha olvidado el conjunto de lo aportado por nuestro modelo territorial durante las 3 últimas décadas, aunque esto no quiere decir que entienda que el modelo no está necesitado de algunos ajustes. Dentro de apenas una semana, hará 2 años que tuve el honor de acceder a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, y les aseguro que con la celeridad y la intensidad del transcurrir de los acontecimientos, 2 años es tiempo más que suficiente para conocer al detalle las virtudes y los defectos de nuestro modelo territorial. Una visión que complementa a los años que, como se ha recordado aquí, como presidenta del Congreso y como parlamentaria nacional, tuve la oportunidad de participar en primera persona en el funcionamiento ordinario del Estado. Mi impresión, por resumirla en una frase corta, es que España posee un buen modelo territorial que, sin embargo, como acabo de decir, necesita de algunos ajustes. ¿Es posible aplicar un mismo modelo en la planificación y gestión de los servicios públicos esenciales en una comunidad autónoma con una población de más de 7 millones de habitantes, una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 180 municipios, como por ejemplo Madrid, que en otra, como Aragón, con una población 5 veces y media menor, con un territorio 6 veces mayor y que multiplica por 4 el número de municipios? Con ejemplos concretos, ¿es aplicable el modelo de gestión sanitaria de Madrid a Aragón? O a la inversa, ¿es aplicable el modelo de gestión educativa de Aragón a Madrid? A poco que se conozcan las dos realidades, resulta evidente que las dos precisan, para su mayor eficacia y eficiencia, de fórmulas de planificación y de gestión diferentes. Y es ahí
donde radica, a mi juicio, una de las virtudes positivas del modelo territorial vigente, porque nos ha permitido llegar a estas alturas del trayecto a un acoplamiento bastante equilibrado de regiones con características diferentes. Podemos preguntarnos, ¿dónde está el problema entonces? Las disfunciones que el sistema ha generado tras más de 30 años de vigencia son varias. En primer lugar, y en algunos casos, el fracaso de la gestión económica. La ineficacia económica ha sido el modus vivendi, entre comillas, si se me permite la expresión, no de todas, pero de sí un buen número de comunidades autónomas durante los últimos 10 años. Por sustentar con números también este argumento, aunque sea con un trazo un poco grueso, recordaré que en el año 2011 Castilla-La Mancha acabó con un déficit del 7,3 sobre su PIB y hoy la presidenta Cospedal lo ha bajado al 1,53. Extremadura terminó también el año 2011 con un 4,6 y José Antonio Monago lo ha limitado al 0,69. Podríamos poner otro ejemplo, Cantabria, que de un 4 consiguió bajar al 1,13, o Aragón, por hablar en primera persona, que lo hemos rebajado a la mitad, partíamos del 2,99 y lo hemos dejado en este año 2012 en el 1,44. ¿Alguien pudo llegar a creer en algún momento que el modelo territorial, con esas cifras de sobreendeudamiento, era realmente sostenible? A tenor de lo visto, más de algún presidente de comunidad autónoma, que ya no lo es, sí que lo creyó. Y ese fue uno de los errores, de las quiebras, que ha llevado ahora al debate de repensar la idoneidad del modelo territorial. Primero, como digo, la mala praxis económica. Pero, ¿cuál ha sido, desde mi perspectiva, la segunda imperfección del modelo autonómico? En mi opinión, practicar un autonomismo endogámico o de puertas hacia adentro, cuando lo que habría que haber hecho es un autonomismo pensando en grande, pensando en España y pensando en Europa. Se ha obviado, con demasiada ofuscación, que lo que sucede fuera de nuestras fronteras es determinante para lo que ocurre dentro de cada una de nuestras comunidades autónomas. Constituye un error general considerar a las regiones como entes aislados, y en muchas ocasiones digo que no somos islas, porque hay quien lo piensa, fuera del alcance del efecto de las decisiones que adopte la Administración General del Estado, el Gobierno de España, o las instituciones europeas, Comisión y Consejo. Pero es que además se trata de un error fundamentalmente estratégico, porque significaría que las comunidades autónomas caminan a un ritmo desacompasado con el Gobierno de España y el Ejecutivo Europeo, que son los que cada vez más enmarcan las directrices generales de funcionamiento, por lo menos, y para ser práctico, recordemos que son quienes fijan el déficit público y, por tanto, el techo de gasto. Por tanto, mala praxis económica primero, endogamia después. Pero también me gustaría recordar hoy aquí o poner de manifiesto un tercer y cuarto aspecto del modelo autonómico que entiendo que tampoco ha funcionado como debiera. Por una parte, la asunción de competencias impropias y, por otro, el exceso de legislación, la inflación legislativa de muchos parlamentos autonómicos y la capacidad de emulación, por otro. Las comunidades autónomas, como ustedes saben, tienen encomendada eminentemente una función social que está en el corazón de nuestro estado de bienestar: la educación, la sanidad y los servicios sociales o políticas de cohesión. En determinadas ocasiones, estas prioridades han sido sustituidas en la gestión de algunos ejecutivos autonómicos por los patrocinios, las subvenciones, las obras públicas de más que dudosa utilidad, los gastos corrientes sin medida y todo tipo de decisiones adoptadas sin reparar en su coste o sin tener presente si eran competencias exclusivas o no de la comunidad autónoma. Fruto de esta incoherente alteración de las prioridades, en el pasado, prácticamente hoy, todos los gobiernos autonómicos nos vemos con serias dificultades para hacer frente a esa función social, educación, sanidad y servicios sociales a la que antes aludía. ¿Cómo afrontar todo esto entonces? Y sobre todo, ¿cuál es el camino correcto en el futuro? Podría ser, o debe ser, la pregunta lógica que, llegado este momento, se plantee en mi intervención. Aunque avanzaré algunas claves, me gustaría que este fuera uno de los asuntos que pudiéramos abordar en el debate o en el coloquio posterior. No quiero aburrirles con una explicación detallada de las recetas que hemos aplicado en Aragón, que además no significa que de manera obligada puedan funcionar en otras comunidades autónomas. Pero sí voy a poner algunos ejemplos porque creo que expresan una senda nueva por la que discurrimos, eso sí, con firme determinación para cambiar el rumbo. Una senda cuyo punto de partida es la palabra reforma.
una agenda reformista, por decirlo con palabras que ahora están muy de moda o que llevan de plena actualidad, porque si no recuerdo mal somos el partido de centro reformista, hace muchos años nos definimos así, pero que en Aragón ya veníamos utilizando desde hace 2 años y que nos está permitiendo detener el deterioro económico y recuperar la confianza. Cuando cedimos al Gobierno en julio del 2011, nos dimos cuenta de que había un conjunto de áreas básicas en la Administración regional que funcionaban mal y decidimos cambiarlas. Es lo que podríamos llamar reformas básicas. Así, promovimos una Administración más transparente con el ciudadano, también con el Parlamento, porque los ciudadanos tienen el derecho de saber qué hacemos sus gobernantes y algo que les preocupa más, a qué destinamos su dinero. Además, ahora intentamos ser una Administración cumplidora con nuestros proveedores, regularizamos un agujero de 465 millones que nos encontramos en los cajones de facturas sin dotación presupuestaria y estamos en el camino, aunque todavía no hemos llegado a la meta, de reducir el sector público empresarial autonómico y la deuda que él arrastra. Al mismo tiempo, estas reformas básicas también han tenido una impronta ideológica. Mantenemos un sólido compromiso con las políticas sociales, pero se acaba con el despilfarro y se gestiona con criterios de eficacia y eficiencia. En el presupuesto de la Comunidad Autónoma de este año 2013, 2 de cada 3 euros los destinamos a gasto social, educación, sanidad y servicios sociales. Y al mismo tiempo, estamos dando los primeros pasos para eliminar duplicidades administrativas bajo el lema de una Administración, una competencia. A lo anterior, decidimos añadir otro bloque de reformas, en este caso lo que hemos definido reformas para ahorrar. En el año 2012, el Gobierno que presido envió a las Cortes que aprobaron 8 proyectos de ley destinados a poner en orden las cuentas de la comunidad y a preparar nuestra economía para salir de la crisis. Hemos adelgazado la estructura política y administrativa. Hemos reducido el gasto de mantenimiento de la propia Administración, alquileres, parque móvil, telefonía, contratación centralizada de distintos servicios, publicidad, protocolo, dietas, etcétera, etcétera. Cuando no, incluso ahorro en la propia gestión. Hemos conseguido ahorrar en sanidad 140 millones y en educación 43, sin cerrar un solo hospital o una sola aula, simplemente intentando aplicar una gestión más racional. A estos dos hemos sumado un tercer bloque de reformas que hemos denominado reformas para crecer, cuyo objetivo es mejorar la fortaleza de nuestra economía, siendo muy conscientes de que la política económica viene determinada por el Gobierno de España y por la Unión Europea. Pero en el margen de maniobra que nosotros tenemos, el Gobierno de Aragón no ha subido los impuestos a los ciudadanos, no hemos aplicado el recargo de los hidrocarburos, hemos promovido deducciones en el IRPF por inversión en sociedades de I+D+I o por financiación en proyectos de financiación de emprendedores, los llamados business angels. También hemos aplicado deducciones en el IRPF por la compra de libros y de material escolar y al mismo tiempo hemos diseñado y hemos aplicado ya en el año 2012-2013 una senda para reducir la tributación en el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y de padres a hijos, que dejará prácticamente exentas estas transmisiones al finalizar 2015, es decir, al final de esta legislatura. También, dentro de este paquete de reformas para crecer, firmamos al principio de la legislatura un acuerdo con empresarios y sindicatos para favorecer la competitividad y el empleo. Y hemos puesto en marcha, con colaboración de todos los sectores sociales, de todos los sectores implicados, lo que hemos denominado una estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento. Solo son ejemplos de cómo hemos aplicado la palabra reforma a diferentes ámbitos de la actividad de la comunidad autónoma que presido y que nos sitúan con cifras y datos objetivos, si me permiten la expresión, menos mal, yo nunca digo mejor que, sino menos mal que la media de algunas otras regiones españolas y que la media española. Estamos estableciendo, como verán, una nueva relación entre sociedad e instituciones públicas, porque estamos cambiando el papel que reservamos para la sociedad y el que otorgamos a las instituciones, ampliando el primero y reduciendo el segundo. Lo anterior es aplicable a España, pero particularmente aplicable a las comunidades autónomas donde, como afirmaba anteriormente, reside esa función social que es el corazón de nuestro estado de bienestar. Reitero, educación, sanidad y políticas sociales. Considero que el actual modelo autonómico ha sido determinante para mejorar el bienestar y la prosperidad de nuestros ciudadanos, pero al mismo tiempo y con la misma rotundidad afirmo
que no siempre ha sido gestionado continuo, y es ahí donde creo que resulta conveniente repensarlo. La aplicación de reformas ordenadas y sensatas por parte de las comunidades autónomas es, a mi parecer, el salvavidas que permitirá al modelo sobrevivir e incluso mejorar. Pero no nos engañemos. Con la misma rotundidad quiero decir algo esta tarde aquí. Estas reformas necesarias para corregir las disfunciones existentes no pueden ser ni implícita ni explícitamente impuestas, ni pueden suponer menoscabo de la autonomía política o de la capacidad legislativa que la Constitución nos asigna a las comunidades autónomas. Cuando oigo voces que se levantan en defensa bien de una recentralización radical o de una España con lo que podríamos denominar dos velocidades autonómicas, pienso que no son conscientes del arraigo que las administraciones autonómicas han alcanzado entre la población y de que esos modelos pudieron tener su oportunidad en la transición cuando se redactó la Constitución, pero en estos momentos es prácticamente imposible desandar el camino recorrido. ¿Significa esta afirmación que el modelo actual es intocable? Sinceramente no, pero su reforma requiere, cuando menos, de dos premisas previas. Definir cuáles son las reformas necesarias y cuál es el instrumento más adecuado para acometerlas, además de contar con un consenso político suficiente. En primer lugar, tendríamos que ser capaces, la Administración central y las comunidades autónomas, de diseñar un método de trabajo para, con lealtad institucional, definir las disfunciones existentes. A continuación, elegir el instrumento legislativo más adecuado a aplicar, bien a través de modificación de la legislación básica o incluso ir más allá y acometer la tarea tantas veces definida como pendiente de, entre comillas, la tarea definida como pendiente de cerrar el modelo autonómico. Y aunque no está en mi ánimo proponer una reforma constitucional, sí quiero recordar aquí, y lo recordaba José Manuel Romay hace un momento, que el Consejo de Estado, en su informe de febrero del 2006, fue un poco más allá de lo que el Gobierno de entonces le había solicitado e incorporó en dicho documento un quinto apartado en el que analizó, según su propia redacción, los principios constitucionales que rigen la relación de las comunidades autónomas entre sí y con el Estado, la de la relación entre comunidades autónomas y provincias y, por último, la del mecanismo que asegura la apertura del sistema. Con respecto al principio de solidaridad, el informe pone de manifiesto, entre otras cosas, y abro comillas, la Constitución no determina ni su ámbito ni su contenido, cierro comillas, y que a pesar de que estas características han venido siendo suplidas por la jurisprudencia, vuelvo a abrir comillas, texto del Consejo de Estado, parece conveniente revisar el tratamiento que la Constitución hace a este principio básico. De la misma manera, en relación con el principio de igualdad, el informe pone de manifiesto cómo la distribución del poder político entre entes dotados de capacidad legislativa propia da origen a una cierta diversidad de derechos y obligaciones de los españoles en las diversas partes del territorio nacional y que la diversidad intrínseca del sistema solo es tolerable dentro de ciertos límites. Y por ello, y vuelvo a texto del informe, dice textualmente, el principio general de igualdad de los españoles consagrado en el artículo 14 ha de ser complementado con normas que sirvan tanto para garantizar la diversidad potencial como para prevenir sus eventuales excesos. He querido traer aquí estos dos aspectos del referido informe únicamente como muestra de la complejidad de la tarea pendiente, pero para llevarla adelante, incluso aunque no se acometiera una reforma constitucional, es imprescindible contar con la colaboración, cuando menos, del Partido Socialista y, si fuera posible, de otras fuerzas políticas, circunstancia que yo no veo muy probable en estos momentos. En conclusión, y termino ya, en mi opinión, el modelo territorial de la Constitución de 1978 sigue siendo válido, aunque necesita de ciertos reajustes de diferente nivel y complejidad. La mayoría de las comunidades autónomas, me atrevo a decir que casi 15, nos encontramos cómodas en él. Las dos restantes nunca lo van a estar si no tienen un estatus claramente diferente a las demás, donde, entre otras cosas, quede limitada su solidaridad con el resto de España y les permita ejercer las competencias de un Estado propio sin alguna de las cargas inherentes al mismo, pero eso sí, con las ventajas que les da estar bajo el paraguas de España como país miembro de la Unión Europea. Con lo expuesto hasta aquí, he intentado explicar cuál es mi visión sobre el camino recorrido por España en el desarrollo de nuestro modelo territorial, cómo veo la situación actual y, conscientemente, he dejado solo apuntado algunos de los caminos que conjuntamente los españoles deberíamos de emprender. Muchísimas gracias.